Buenos días, estimados estudiantes. El tema de hoy es sustancias puras y mezclas. Esta es la clase número 17. En la parte superior derecha nosotros observamos un vaso que contiene 6 cubos de hielo de distintos colores. Cuando la temperatura sube, automáticamente podemos observar que el cubo de hielo comienza a derretirse. Cada uno de ellos comienza a combinar sus respectivos colores y vamos a ver un solo tipo de mezcla de una coloración negra. Entonces vemos aquí en esta representación, esta imagen GIF, que estos cubos de hielo se han combinado. Podemos decir que es un tipo de mezcla. Un tipo de mezcla homogénea. Tenemos a continuación la destreza con criterio de desempeño. Esta destreza nos indica lo siguiente: indagar y clasificar la materia en sustancias puras y mezclas y relacionarlas con los estados físicos de la materia. Dentro de las sustancias puras, conocemos principalmente que las sustancias puras son aquellas formadas por un solo tipo de materia o una clase particular de esta. Se caracterizan por presentar una composición fija y tener propiedades que la diferencia en otras, como el color, el olor y la composición. Las propiedades de las sustancias puras no varían con el tamaño de la muestra y no pueden separarse principalmente por métodos físicos. Algunos ejemplos de sustancias puras tenemos aquí en el ejemplo: agua, alcohol, la plata y el azúcar. Las sustancias puras se clasifican en elementos y compuestos. En la imagen que nosotros observamos vemos una cuchara de madera que contiene sal. Entonces ya conocemos prácticamente que las sustancias puras se clasifican en elementos y compuestos. Los elementos pueden llamarse sustancias puras simples. Están formados por una sola clase de átomos con el mismo número de protones en su núcleo, por lo que tendrán las mismas propiedades químicas. Los elementos no pueden descomponerse en otras sustancias puras más sencillas por ningún procedimiento. Todos los elementos químicos de la tabla periódica son ejemplos de sustancias puras simples. A las sustancias formadas por moléculas compuestas de átomos iguales también se les consideran elementos, por ejemplo el oxígeno. Los compuestos son sustancias formadas por la unión de dos o más elementos de la tabla periódica en proporciones fijas. Poseen una fórmula química que describe los diferentes elementos que conforman al compuesto y su cantidad. Algunos ejemplos de ellos aparecen en la tabla. Pueden ser separados en sustancias más simples por métodos químicos. Por ejemplo, el agua es una sustancia pura, pero si se somete a electrólisis se puede separar en los elementos que la forman, el oxígeno y el hidrógeno. Entonces conocemos ahí en esa parte. Dentro de la clasificación de las sustancias puras se clasifican en elementos y compuestos. Los elementos no se pueden descomponer en sustancias más simples. A nivel molecular, cada elemento se compone de un solo átomo. En este ejemplo tenemos el oxígeno, el hierro, el hidrógeno, el aluminio, el oro, la plata, el mercurio, el yodo. En compuestos prácticamente tenemos aquí que son sustancias formadas por átomos de dos o más elementos unidos químicamente en proporciones definidas. Pueden separarse en sus componentes puros por métodos químicos.
En este ejemplo tenemos el agua, el dióxido de carbono, la sal, el azúcar, el petróleo, el ácido sulfúrico. Entonces, en resumen, conocemos en sí, haciendo un pequeño resumen, que las sustancias puras se clasifican en elementos y compuestos. Los elementos son la unión de átomos de la misma clase y no pueden descomponerse en otras puras más sencillas por ningún procedimiento. Los compuestos químicos están formados por la unión de dos o más elementos químicos en proporciones fijas. Si pueden ser separados en sustancias más simples por métodos químicos. Entonces vamos a ver la siguiente diapositiva. En esta diapositiva pues nosotros podemos visualizar en sí, ya desglosando, los diferentes tipos de elementos. Conocemos que los elementos son sustancias puras que no se pueden descomponer en otras más sencillas. Por lo tanto, nosotros conocemos aquí que podemos observar el estado del azufre. El azufre en su estado natural es de una coloración amarillenta. Podemos nosotros encontrarles aliados con diferentes minerales. Podemos encontrar en estado en las erupciones volcánicas, en lagos sulfurosos, y vemos aquí en las 4 imágenes. El azufre se escribe prácticamente, se simboliza en sí con una S. Es un elemento no metálico y está presente en los materiales resultantes de las erupciones volcánicas. Dentro de esta otra diapositiva podemos nosotros visualizar en sí una persona que está frente a una tabla periódica y entonces decimos que todos los elementos que conforman una tabla periódica vemos que al mismo tiempo se pueden combinar. Se ha hecho en esta parte se ha extraído un pequeño cuadrito al azar. En esta ocasión vemos que es el níquel, la simbología es Ni, es un metal de transición, tiene un número atómico de 28, también tiene una masa atómica de 58.69. Es la información que nos da cada uno de estos cuadros de cada elemento químico. De acuerdo a la teoría, nos dice que los símbolos químicos siempre empiezan con una letra mayúscula. En algunos casos el símbolo corresponde a la letra inicial del elemento. Por ejemplo, carbono, tenemos hidrógeno, oxígeno. En otros casos, los elementos se simbolizan con la letra inicial del elemento en mayúscula, seguida por una letra del nombre que siempre es minúscula. Por ejemplo, el aluminio, el magnesio, y en ocasiones está formado por las letras iniciales de su descubridor. En este caso tenemos un ejemplo de Gd, que significa gadolinio, descubierto por el químico finlandés Gadolin. Las mezclas, conocemos ahora de los tipos de mezclas, son la unión de dos o más sustancias puras en proporciones variables. Por ejemplo, la unión de agua con arena es una mezcla. Una característica de las mezclas consiste en que las sustancias que las conforman mantienen sus propiedades constantes. Las mezclas se clasifican en homogéneas y heterogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas que sus componentes no se pueden diferenciar a simple vista. Por ejemplo, el agua de mar es la unión de agua con diferentes sales, y el aire es la unión de varios gases, como el oxígeno, el nitrógeno y el dióxido de carbono. Tanto el agua de mar como el aire son mezclas homogéneas, puesto que a simple vista no se pueden identificar los componentes que los conforman. En este caso, observamos nosotros el agua del mar. El agua del mar tiene agua al mismo tiempo y sales minerales sueltas. Por lo tanto, nosotros no podemos diferenciar aquellos minerales. Entonces, vemos que el agua del mar es una mezcla homogénea. Las mezclas heterogéneas
son aquellas en las que sus componentes se pueden diferenciar a simple vista. Por ejemplo, el agua y el aceite forman dos capas líquidas diferenciables a simple vista. Al preparar un plato de cereal con leche, se observan los componentes de la mezcla. Para poder estudiarlas, es conveniente establecer grupos de acuerdo con sus propiedades. Una de ellas es el estado de agregación, según el cual las mezclas se pueden clasificar en sólidas, como la masa de una pizza, líquidas como la leche chocolatada y también gaseosas como el humo de un incendio. Preguntas. Vamos contestando las preguntas. Vamos haciendo preguntas. Muy bien, hemos contestado 3-4 preguntas de sus compañeros. Vamos a seguir. Ahora bien, como ya mencionamos, los componentes que forman una mezcla pueden tener distintos estados de agregación. Por ejemplo, el agua salada posee un componente sólido, la sal y unos líquidos como el agua. Entonces, ¿cómo sabemos cuál será el estado de agregación de la mezcla? En general, las mezclas tienen el mismo estado de agregación que los componen, que se encuentran en mayor proporción. Veamos algunos ejemplos. Tenemos aquí el agua salada, es una mezcla líquida porque el agua es el componente más abundante. La masa de la pizza se considera una mezcla sólida porque a pesar de que contiene agua, su componente mayoritario es la harina. El humo está formado por partículas de hollín mezcladas en el aire. Claramente es una mezcla gaseosa, ya que su componente mayoritario, el aire, es gaseoso. Bueno, ahora vamos a ver los diferentes tipos de ejemplos de forma visual. Muy bien. Aquí tengo una presentación mostrándoles aquí en pantalla para que ustedes puedan observar lo siguiente. Bueno, déjenme primero explicarles y después vuelta me harán las preguntas respectivas. Vamos a ver aquí. Bueno, aquí en esta presentación tengo yo una salsa de tomate y una mayonesa. Entonces vamos a diferenciar en sí. A ver, repasando otra vez la clase, vamos a ver que prácticamente viendo todos estos tipos de mezclas, vamos a diferenciar que la mayonesa y la salsa de tomate es una mezcla homogénea. Muy bien, una mezcla homogénea. El jugo de tamarindo. El jugo de tamarindo muchas veces hemos visto es una coloración café oscura, pero ¿qué pasa si la dejamos reposar? Vamos nosotros a observar ahí que se van a formar diferentes fases. Vamos a ver que se va a separar prácticamente el agua y las partículas más pesadas del tamarindo se van a ir más abajo. Entonces prácticamente hemos visto que es una mezcla heterogénea. La pizza también es una mezcla heterogénea. Leche con chocolate sería una mezcla homogénea. Café con leche también es una mezcla homogénea, ¿ya? Y prácticamente todo lo que nos rodea en nuestro entorno está formado de diferentes tipos de mezclas. No solo los alimentos, sino diferentes cosas son mezclas. Vamos a ver la siguiente parte. El agua con el aceite es una mezcla heterogénea, porque a simple vista se pueden distinguir sus componentes. Entonces vemos aquí, por más que cogemos un agitador, comenzamos a mover para tratar de unir el agua con el aceite, pero nos damos que al poco tiempo vueltan las pequeñas burbujas de aceite, comienzan a unirse y si le dejamos en reposo, otra vez regresará a su estado inicial. Entonces por eso podemos ver que a simple vista es una mezcla heterogénea. Las mezclas se pueden separar por métodos físicos
puesto que los componentes mantienen sus propiedades constantes. Algunos métodos físicos de separación de mezclas son la filtración, la decantación, la evaporación y la destilación. Entonces nosotros visualizamos dos vasos con diferentes contenidos. Vemos un contenido de color amarillo y otro contenido de color azul. Ambos se están mezclando prácticamente. Vamos a ver una coloración, ya no es ni amarillo ni azul, pues vamos a ver una coloración verdosa debido a las mezclas que están haciendo. Y todas las mezclas pues no se pueden separar por el mismo método. Vamos a ver aquí diferentes tipos de métodos. Hay otro tipo de métodos que también tenemos, la centrifugación, que no está aquí, pero la voy a explicar también. La centrifugación consiste en separar un sólido de un líquido mediante centrifugas de miles de revoluciones por minuto. Ejemplo, la obtención de la mantequilla. También tenemos otro tipo acerca de la separación de mezcla, es a través de la cristalización. Se evapora la fase líquida de una solución para que el sólido quede en partículas geométricas. Ejemplo, la obtención de la sal. Otro tipo de separación de mezcla es el tamizaje. Cernir o pasar una sustancia sólida a través de un tamiz. Se utiliza para separar sólidos de diferentes tamaños. En este caso sería un sedazo. Aquí tenemos nosotros lo que es la filtración. Consiste en separar mezclas heterogéneas formadas por sólidos y líquidos. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de un envase. Tenemos dos tipos de envases. Uno que contiene un embudo. Dentro de esto tiene una pequeña membrana que está filtrando diferentes tipos de impurezas y solo deja pasar el líquido, quedando atrapado en este tipo de sedazos, digamos así, con unas pequeñas membranas que solo pasa el líquido, más no las pequeñas partículas que llegará a tener. Lo que corresponde a la decantación pues consiste en separar mezclas heterogéneas de sólidos y líquidos o líquido por medio de la diferencia de densidades. La sustancia más densa se ubica en la parte inferior del recipiente, y la sustancia menos densa se ubica en la parte superior. Por ejemplo, si se tiene una mezcla de agua y aceite, el agua quedará en el fondo del recipiente y el aceite en la parte superior, ¿ya? Esto es dejándolo en reposo. Cuando dejamos en reposo diferentes líquidos podemos ver de esa forma. A veces nosotros también tenemos, por ejemplo, en alguna ocasión hemos cogido agua y tierra y la hemos mezclado, pero después de un tiempo, si lo dejamos 1 o 2 horas en reposo, nos daremos cuenta que también comienza a separarse. Las partículas más pesadas se van al fondo y el agua va arriba. Y dentro de otro tipo de separación de mezclas también tenemos la evaporación, que prácticamente consiste en separar, en este caso vamos a tomar ejemplo la sal. Colocamos agua con sal, colocamos un mechero en la parte inferior y comenzamos a calentar. Después de 30 a 40 minutos nos damos cuenta que comienza a hervir el agua y comienza a evaporarse. El nivel del agua comienza a disminuir. En la tercera imagen lo que hacemos es seguir hirviendo el agua y prácticamente el agua ha desaparecido, y lo que va a quedar en el fondo de este recipiente sería la sal. La sal no se evapora porque los minerales no se pueden evaporar. Entonces la sal es un mineral, por tal razón va a quedar en el fondo. Ese es un tipo de obtención prácticamente de este tipo de mineral que es la sal. Y en la destilación pues se emplea principalmente diferentes instrumentos para la destilación de diferentes líquidos, en este caso el alcohol en agua. Entonces nosotros podemos hacer lo siguiente: tenemos un líquido que contiene alcohol con otro tipo de sustancia y lo que vamos a hacer es separar el alcohol. Asimismo, como en la anterior imagen, lo que vamos a hacer es colocar un mechero y vamos a someter a temperatura alta.
En esta ocasión, pues lo que se obtuvo aquí en la anterior imagen, lo que se obtuvo fue un sólido y hicimos evaporar el agua. Aquí vamos a hacer un efecto contrario. Lo que vamos a hacer nosotros es evaporar el agua, pero obtener de ese vapor el alcohol. Entonces consiste en tener esta pequeña botella tapada con unos corchos y a medida que vaya subiendo la temperatura, pues se va evaporando. La evaporación es recogido por este pequeño tubo y que al final está conectado con otro tubo y una manguera y otro envase. Pero en el trayecto que este tiene hay una manguera de color azul, dos mangueras, quiere decir que una entra el agua y la otra sale, con la finalidad de enfriar el tubo que pasa en medio. Entonces cuando tienen contacto con agua fría, pues prácticamente comienza a condensarse el vapor y se transforma en pequeñas partículas de agua, digamos así, pero en este caso es alcohol, y va llenando poco a poco este envase. ¿Ya? Entonces es otro tipo de destilación. Entonces podemos evaporar de esa forma el alcohol y queda prácticamente aquí el líquido que no es el alcohol. Bueno, ahí tenemos esa primera parte de este de aquí. A continuación vamos a ver un video. Agua, sal, aceite, harina, levadura. ¡Ajá! ¡Lo tengo todo! Vas a hacer una mezcla. ¿Una mezcla? ¡No, no, no! ¡Una pizza! Eso dije. ¿Una mezcla? ¡Una pizza! Una mezcla. ¡Una pizza! Una mezcla. ¡Pizza! Mezcla. ¿Qué es una pizza? ¿Una mezcla? Así es. La pizza, la ensalada, los cereales del desayuno o el cacao con leche son mezclas. ¡Ah, claro! Casi todo lo que comemos es una mezcla de ingredientes. Y también son mezclas el agua del mar, y el aire, y las rocas, y los plásticos, y el papel, y la arena. Ok, entendido. ¿Pero qué es una mezcla? Empecemos por el principio. Ya sabes que todas las cosas están compuestas de materia. La arena, el aire, el agua, tu ropa, las piedras. Hay montones de materiales distintos, pero todos los materiales que existen se pueden agrupar en dos tipos: sustancias puras o mezclas. Las sustancias puras son las que están hechas de un solo tipo de materia. La sal, el oxígeno y los minerales son sustancias puras. Pero la mayoría de los materiales que encontramos en la naturaleza son mezclas. Las mezclas son combinaciones de dos o más sustancias puras. Las rocas son mezclas de minerales. El aire es una mezcla de gases. El agua del mar es una mezcla de agua y sal. Cualquier cosa que se te ocurra combinar es una mezcla de algunas o de cientos de sustancias. Ya tengo hecha la primera parte de mi mezcla. ¡Espléndido! Has obtenido una mezcla homogénea. ¿Cómo qué? Homogénea. Las mezclas homogéneas son un tipo de mezcla que tiene el mismo aspecto en todas sus partes y sus componentes no pueden distinguirse a simple vista. Tu masa de pizza, el agua del mar y muchos metales son ejemplos de mezclas homogéneas. También existen las mezclas heterogéneas, en las que los componentes son visibles y la composición no es igual en todas sus partes. El granito, la arena o las ensaladas son mezclas heterogéneas. Pero sean homogéneas o heterogéneas, hay dos cosas que es importante saber sobre las mezclas. Una, que los componentes que los forman conservan sus propiedades. La sal y el agua no dejan de ser sal y agua por muy bien mezcladas que estén. Y dos, que gracias a eso, las mezclas se pueden separar en sus componentes. ¿Separarlos? ¿Cómo? Bueno, hay distintos métodos según el tipo de mezcla. Podemos usar un filtro para separar un sólido de un líquido. O un imán para separar los metales. Evaporar la parte líquida. O si un componente es más pesado, simplemente esperar. No entiendo. ¿Para qué querría alguien separar los ingredientes de una mezcla? Bastaría con no mezclarlos. Porque con las separaciones de mezclas también se obtienen muchos materiales y sustancias que usamos cada día. La sal, por ejemplo, se obtiene evaporando agua de mar. Muchos metales se extraen de las rocas. La celulosa, que compone el papel, procede de la madera. La nata se obtiene separando la grasa de la leche. ¿Se te ocurren más ejemplos de materiales que sean mezclas o separaciones? No, pero lo pensaré mientras tomo mi...
¡Mi pizza! ¿Aló? ¿Es Pizza Luigi? Quiero una mezcla heterogénea de mozzarella, tomate y pepperoni sobre una mezcla homogénea de masa. ¡Homogénea! Bueno, hemos visto el video. Y prácticamente es lo que corresponde a la separación de mezclas y los diferentes tipos de mezclas que hemos visto hasta el momento. Bueno, niños, hemos llegado hasta ahí el día de hoy. Muchas gracias.